Bueno, en unos minutos vamos a conversar con Antonio de la Cruz. Él es analista político y de tendencias, además es presidente de Inter-American Trends, porque hoy, la verdad, un comunicado del Departamento del Tesoro generó confusión, o quizás muchos lo interpretaron de manera equivocada. Tiene que ver con una decisión que se tomó en agosto del 2019, cuando la antigua administración sancionó prácticamente a las figuras más emblemáticas del régimen de Nicolás Maduro, estableció ciertas excepciones, es decir, están sancionadas operaciones que tengan que ver con hacer negocios con el petróleo venezolano. Las empresas estadounidenses no deben hacerlo porque si no van a sufrir consecuencias. Pero se dejaron algunas excepciones en puertos y aeropuertos venezolanos, por ejemplo, ¿qué es lo que está fuera de la sanción? La actividad de ayuda humanitaria. Pero eso está vigente desde el año 2019. Como hoy el Departamento del Tesoro emitió una comunicación hablando, por ejemplo, de INEA, que es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos en nuestro país, en Venezuela. Ellos fueron sancionados este 19 de enero de este año 2021. Sancionaron a un barco que buscó la manera de sortear las sanciones, un barco que, por cierto, tenía bandera rusa, era un negocio entre PDVSA y los chinos. Entonces pertenecía a INEA, Estados Unidos lo descubre y sanciona el barco, pero también sanciona las actividades del barco y sanciona a INEA. Entonces, como se emitió esa sanción, muchos empezaron a preguntarse, bueno, si tú estás sancionando a la institución que maneja puertos y aeropuertos en Venezuela, ahora, este año, significa que entonces la excepción de trabajar con ellos en cosas no sancionadas como la ayuda humanitaria queda sin efecto. Entonces, lo que hizo hoy el Departamento del Tesoro fue emitir una explicación, decir, no, lo que sigue vigente es la licencia que nosotros emitimos en el 2019. Entonces, creo que ahí les hice una introducción, un adelanto, pero seguro que el profesor Antonio de la Cruz lo va a poder explicar mucho mejor. ¿Cómo estás, profesor? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo. Igual, porque fíjate, cuando el Departamento del Tesoro hace esa publicación, inmediatamente, incluso agencias de noticias internacionales empezaron a vender la idea que la administración de Joe Biden estaba flexibilizando las sanciones y entonces ahora se abren los puertos y los aeropuertos en Venezuela y empecemos a hacer negocio. ¿Qué es lo que significa exactamente? Fíjate, Carla, ¿qué ocurre? Cierto que la licencia es una licencia que podría dar esa lectura, ¿no? Porque tiene una serie de interrelaciones con otras licencias que pareciese por el titular que eso fuera. Pero eso ocurre, Carla, también cuando hay secretarios encargados en la administración, que genera confusiones, pues no son los titulares de ellos, entonces no hay todo, no hay todo arreglado en armonía, ¿no? Sino que empiezan a actuar y eso pasa en las transiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Como escuché el último pedazo que estabas diciendo. Esto básicamente ordena la licencia que abarcaba a todas las autoridades del gobierno, del régimen de Maduro, de la administración anterior. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Eso básicamente lo que hace es que excluya al INEA, porque lo podríamos, si querer, hilar muy fino, que no necesariamente lo dice. Al excluir al INEA es que tú puedes tener una relación con el INEA, que es el encargado de los puertos. Y si estamos hablando ahorita de ayuda en términos de vacuna, ¿verdad? Que podría ocurrir, aunque en Venezuela si no las pagan no van a llegar, Ajá. al régimen, podría ser un problema para poder de algún mecanismo hacer llegar esas vacunas a Venezuela, porque no puede haber una relación con el Instituto Nacional de Aguas, ¿verdad? Entonces, del INEA. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace es que excluye al INEA de esa licencia general número 30 de agosto de 2019, pero queda todo igual, como tú lo dijiste. Okay. O sea, todo queda igual. O sea, la parte de los vuelos, que también se empezó a especular, si va a haber vuelos directos, no procede, porque la FAC no sanciona la parte aeronáutica. Quien lo hace es el Departamento del Transporte, que es independiente, y no hay nada en ese sentido. Exacto, no es que van a volver ahora las líneas aéreas estadounidenses a territorio venezolano a volver a tener operaciones allí. No, para nada, Carla. Es básicamente, si lo quieres poner, ordenar un poco la casa, limpiarla un poco y ajustarla, no ni siquiera limpiarla, ajustarla, decir,
bueno, el INEA se puede entrar en contacto con ellos, no está dentro de las sanciones. Pero para actividades que no estén sancionadas, solo para eso, ¿no? Es correcto, es para actividades que no estén sancionadas, correcto. Entonces, digamos que si Venezuela paga las vacunas, eso no estaría sancionado, no estaría vetado. Y podría llegar y ser recibido en los puertos. Sí, correcto. Eso es totalmente Quiero hacer una aclaratoria con respecto a la posición de esta administración vinculada a Venezuela, porque lo hemos estado conversando en otros momentos, profesor. Y algunos criticaron a la jefa de prensa de Joe Biden porque cuando se le hizo la primera pregunta sobre Venezuela en una de sus primeras apariciones allí en el podio de la sala de prensa de Casa Blanca, ella leyó lo que tenía que ver con Venezuela. Y algunos dijeron, bueno, pero es que cómo no puede estar enterada de Venezuela. Y otros decían, no, pero más bien lo tenía escrito. Es decir, había una posición preparada para responder ante eso, que sigue siendo una crisis también para esta administración. Y de alguna manera ella aclaró que iban a perseguir a los involucrados en corrupción y en abusos de derechos humanos. Y otros creen que a pesar de lo que se ha comentado de la posibilidad de buscar una negociación entre la Unión Europea, el Grupo de Lima y la propia administración de Joe Biden, con la reacción con la que nos tenemos que quedar como política de Estados Unidos frente al régimen, es la que manifestó Blinken cuando dijo que no va a haber diálogo y que ellos más bien están buscando profundizar en la presión contra Nicolás Maduro y buscar una manera más creativa de imponer sanciones. Pero ¿cómo lo interpretas tú todo esto que han pasado en verdad solo 2 semanas? No nos estamos precipitando como para llegar a una conclusión sobre cuáles serían sus intenciones. Sí, estamos precipitados porque recordemos que Venezuela la administración anterior era número 1, era muy importante. Entonces se tomaban y había un encargado para esa relación y teníamos una relación muy estrecha y se sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Esta administración está llegando y está encontrando una serie de situaciones que tienen que encargarse. Por ejemplo, rápidamente pusieron preso al opositor de Putin y eso para esta administración es importante. O sea, le metieron 2 años de cárcel. Entonces, ellos van a presionar por ahí. Tienen lo del golpe de Estado en Birmania. Entonces, ahí también tienen que actuar. Ahorita, ¿qué ocurre? Que el mundo, que con Trump le tenían miedo porque era alguien que no era predecible, sobre todo recordemos cuando tomó la decisión de sacar que mató pues, al general iraní. La gente dijo, no podemos jugárnoslas en esas incertidumbres. Yo creo que en este momento lo que están haciendo es probando las capacidades de esta nueva administración a ver hasta dónde es capaz de llegar. Entonces yo creo que todo el mundo está estirando, los iraníes, los chinos, los rusos, y hay una serie de situaciones que ellos tienen que rápidamente abordar porque es de primera mano. Entonces, en el caso de Venezuela, al no ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, va a tomar un poquito más de tiempo ver, pero sí está en las líneas generales que tú señalaste. Van a ir contra violadores de derechos humanos, sobre todo el impacto en el ambiente y ahí en la parte del Orinoco, ¿verdad?, donde hay la explotación de los minerales, el arco minero, va a ser importante porque ahí hay un impacto ambiental que hasta ahora se ha venido haciendo el loco muchas de las organizaciones internacionales por el impacto, porque es la parte de la actividad ilegal y legítima, pero con esta administración, si se le da luz, visibilidad, eso va a ser importante porque si vienen con el cambio climático, el Amazonas, el Orinoco es importante. Entonces, todo lo que se ha venido destrozando el río y todo lo que es la flora en esa zona va a tener un impacto. Entonces, yo creo que aquí poco a poco se va a ir ordenando la carga y si es cierto, creen en una negociación con una presión multilateral y hacia allá yo creo que ellos van a estar apuntando. De hecho, hasta ahorita no han dicho que no reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, que ya vimos que los países europeos en la reunión del Consejo de la Unión Europea dijeron que no lo nombraron ya como presidente interino. Aquí todavía eso no lo han hecho y creo que no lo van a hacer por lo que implica esa decisión. Una última cosa, profe. Se estaba esperando
que, por ejemplo, esta administración siguiera los pasos de Trump en el sentido de designar a un enviado especial para Venezuela. Pero hay quienes dicen que eso no va a pasar, porque ellos prefieren dejar esto en manos de políticos de carrera, digamos, no tener allí un cargo político, sino confiar en la trayectoria de funcionarios diplomáticos dentro del Departamento de Estado. Bueno, de hecho, quien ahora va a estar encargado de Latinoamérica tiene una larga trayectoria, el que está ahora en Zimbabue, tiene experiencia en Lima, en Colombia, de eso podríamos hablar en otra oportunidad, pero que van a confiar en eso y no lo van a nombrar porque no le querrían subir el volumen y no necesariamente porque no quieren generar una reacción adversa de cara a las elecciones de medio término, sino más bien porque no quieren subir el volumen en el caso de Venezuela y no generar expectativa hasta que no tengan alguna estrategia que pudiera funcionar. ¿Piensas que eso puede tener alguna validez? Sí tiene, y que además sí hay algunos factores individuales que están buscando que se nombren para seguir teniendo visibilidad a Venezuela. No es que esté descartado, está en una prioridad menor, o sea, para esta administración nombrarlo. Sin embargo, hay factores que están actuando, mostrando que es una buena decisión porque le daría mayor visibilidad a una situación que puede permitir recabar votos en el sur de la Florida. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Antonio de la Cruz, analista político. Regreso luego de esta pausa, vamos a ir a ese contacto con Venezuela, el diputado William Dávila, pero antes los quiero invitar a acercarse y conocer todo lo que tienen para ofrecerles ese menú de Gran Pollo, ese restaurante para disfrutar en familia, el sabor venezolano. Le ofrecen el pollito en brasa más delicioso de esta ciudad. Además tienen unas degustaciones que los van a transportar a nuestra Venezuela, arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, el tequeño, el cochino frito y muchísimo más. Y les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos, de cócteles. Tienen allí la sangría, la margarita, la piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 del Northwest, 52 calle de la ciudad de Doral, y también puede llamarlos al 786-313-3299. Pregunte por sus exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Regreso con mucho más aquí en Aló, buenas noches.